atontarnos, ¿eh? ¿Cómo atontarnos? ¿Cómo? Sí. Aprendí. De tal manera que es un trabajo muy, muy fuerte, ¿sí? Que necesitamos en los hechos ir viendo qué perfil y cómo construirlo, ¿no? Cómo construirlo. Y tenemos esta tesis, que hoy lo más avanzado, con todas sus debilidades, con todas sus deficiencias, en la posibilidad de construir ese instrumento político electoral, es Morena. Es Morena. ¿Sí? Ojalá y no nos equivoquemos. Pero a veces aquí nos dan ganas de persinarnos. Así es. Por la izquierda, pero nos dan ganas de persinarnos. Viendo tantas cosas que pasan, que qué le podemos contar a ustedes. Y ahí es una cuestión que tenemos que discutir. Cómo, pese a todo eso, nosotros debemos de ser capaces de ver, como decían Hegel y Marx, el granito racional, decían ellos, ¿no? Es decir, lo positivo, la potencia que representa Morena, porque ya habíamos dicho en la ocasión, ¿no? Morena no es obra de Andrés Manuel, no, es un producto histórico, esfuerzos populares, aquí están, ¿sí? Y nos descuidamos y a veces dejamos que nos los quiten, que los diluyan, etc., ¿no? ¿Cómo hacer el trabajo? Entonces, tenemos una tesis, ¿sí? Tenemos una tesis, ¿sí? No la hemos hecho, no la hemos publicitado mucho todavía, por ahí anda, de que la construcción de este instrumento político electoral, desde y en Morena, por ejemplo, no debe de excluir el trabajo reivindicativo sectorial, el trabajo comunitarista, ¿sí? Esa lucha callejera, esa confrontación, esas insubordinaciones que se dan y que van a seguirse dando en la perspectiva de una era de revuelta. No, un militante auténticamente popular, democrático, Morena, tiene que hacer trabajo ahí, pero desde la perspectiva político-electoral, ¿sí? Desde la perspectiva político-electoral. Así como aquel que anda trabajando en la espacialidad, dijéramos, reivindicativo sectorial, comunitarista, callejera, de revuelta, ¿sí? Hace muy mal si no trabaja también en el espacio político electoral, pero no lo puede hacer a la manera político electoral. Tiene que hacerlo, el trabajo político electoral tiene que hacerlo a la manera reivindicativa sectorial comunitarista de revueltista, dijéramos. Aquí recordamos a revuelta, ¿no? Pero bueno, coincide. Es decir, hay lenguajes, hay metódicas, hay instrumentos, hay mecanismos propios de cada espacio, Entonces nosotros tenemos que aprender cuál es el lenguaje con el que los militantes de Morena deben usar en su trabajo reivindicativo sectorial. Por ejemplo, en Ayotzinapa, en el movimiento que ya tiene como bandera y como símbolo Crisol Ayotzinapa. ¿Sí? Naturalmente no diciendo vénganse a Morena, tratar de recluir, no. Entonces ese es otro planteamiento que hay que discutir. Que son las palabras de Andrés Manuel, que dice vénganse a Morena, vengan a Morena. Es nomás es el camino y la luz. Sí, nomás por poner en ese contexto. Sí. No digo que esté bien ni que esté mal, pero es un hecho. Pero dígalo, está mal. Sí. Habría que matizar, ver cómo se dice, ¿no? Y claro, en un discurso luego pues, es difícil explicar, ¿no? Y Andrés Manuel tiene una gran capacidad de síntesis, ¿no? Y sigue siendo dirigente, nosotros mucho respeto a él, tenemos una calificación sobre él. Bueno, estas cosas son las que formarían parte de este conversatorio, ¿sí? Y ese sería un punto de partida, dijéramos, ¿sí? Y naturalmente problemas como ¿cuál es la condición objetiva? Nosotros recientemente
intercambiamos opiniones, discutimos. ¿Hay crisis económica o no hay crisis económica? No sé qué dijiste tú, que sí hay crisis, ¿no? Y yo dije que no hay crisis, entonces estamos contrapuestos, no sé cómo estamos sentados aquí en la misma mesa, ¿no? ¿Sí? Porque si hay crisis económica, ¿sí?, es una situación, ¿sí? Si no hay crisis económica, es otra, porque no hay que confundir crisis económica con crisis política, y no hay que confundir crisis económica y crisis política con crisis social, ¿sí? Entonces ahí tenemos que distinguir, y sobre todo, ¿qué es una crisis económica? ¿Sí? ¿Qué es una crisis económica? Porque yo recuerdo que los camaradas que argumentaban de la dirección allá, ¿sí?, decían, es que hay pobreza, es que hay desempleo, es que, o sea, yo decía, bueno, ¿y cuándo el capitalismo, ¿sí?, y el mexicano sobre todo ha logrado pleno empleo, un régimen salarial alto, etcétera? Entonces no se mide por esos guarismos una crisis económica. Pero en fin, no va a ser que ahorita Jesús me contradiga, mejor lo dejo ahí, ¿no? El caso es que esas son cosas que hay que aclararnos, ¿sí? ¿Sí? Crisis política existe, yo digo que sí, y ahí coincidimos, ¿sí? Pero ¿qué es una crisis política? ¿Cuáles son los elementos para decir, ahorita hay crisis política, por esto y por esto y por esto otro? Crisis social, ¿lo hay? Coincidimos en que sí, sí lo hay. Pero ¿qué es una crisis social? ¿Qué es una crisis social? ¿Cuáles son los elementos para decir, ahorita ya hay crisis social? Y una serie de elementos que hay que tomar en cuenta. Esos son lo que hay que estudiar, y a eso vinimos aquí para intercambiar reflexiones, etc. Bueno, ¿hacemos un receso? Sí. ¿Sí? Está bien. De 5 a 10 minutos para reacomodarnos, porque hay varios compañeros que están afuera y que no escuchan bien. ¿Sí les parece bien? Sí. Hay café, hay refresco y galletitas. Ahora, cuando ustedes quieran ya que le paremos, le paramos, ¿no? Porque si nos dejan, vamos a estar aquí nosotros 14 días la vez.